Buenas tardes a todos. Mi nombre es Zaida Moreno, soy neuropsicóloga coordinadora de la unidad de daño cerebral infantil del Hospital Beata María Ana y luego soy también neuropsicóloga clínica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bueno, os voy a presentar ahora una sesión clínica acerca de qué hace una consulta de neuropsicología en el servicio de pediatría, ¿no? Vamos a intentar dar respuesta a esta cuestión. Vale, bueno, pues lo primero es importante definir cuáles son las funciones del neuropsicólogo, ¿vale? En este caso tenemos un apartado de evaluación, una fase de evaluación, una fase de intervención, de orientación y de investigación. Vamos a desgranar cada una de estas funciones. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, definir qué es el neurodesarrollo, ¿no? Hay una definición para mí muy acertada de Onandia y del Olmo del 2023, muy reciente, en la cual define el neurodesarrollo como el proceso de crecimiento anatómico y capacitación funcional del sistema nervioso. Es un proceso que se inicia en la tercera semana de vida intrauterina y termina por completarse hacia la mitad de la segunda década cuando se alcanza la edad adulta. Tenemos que tener en cuenta el desarrollo psicomotor, ¿vale? El neurodesarrollo, y según esto hay distintas teorías. Tenemos la teoría de Piaget, ¿vale? Tenemos la teoría de Vygotsky y, bueno, una tercera teoría, ahora vamos a desgranarlo. Pero para empezar con Piaget, bueno, pues Piaget habla de un desarrollo cognitivo, una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y de la experiencia ambiental, ¿vale? Tenemos distintos periodos, tenemos un periodo sensorio-motor que se da en los 2 primeros años de vida. Piaget denomina así esta etapa porque el bebé conoce el mundo a través de sus sentidos y las tareas motrices de su cuerpo. Tenemos una segunda etapa o periodo preoperacional de 2 a 6 años, ¿vale? Y es la etapa del lenguaje y del pensamiento. Los niños empiezan a desarrollar la capacidad para pensar en objetos, hechos o personas ausentes. Se desarrolla el pensamiento egocéntrico y hasta los 4 o 5 años no comienzan a tener empatía, el lenguaje adquiere una mayor importancia. Tenemos una tercera etapa que se llama etapa de las operaciones concretas, que va entre los 7 y los 12 años. Los niños en esta etapa elaboran pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones, aunque éstas se limitan a lo que puede experimentar también a través de los sentidos, ¿no? Y luego tenemos una cuarta etapa, que es la etapa de las operaciones formales, que va de 12 años en adelante y la dominan, bueno, las operaciones mentales, se denomina operaciones mentales abstractas sobre cuestiones sobre las que nunca se habría investigado de forma directa, ¿no? El niño está capacitado para hacer un pensamiento más racional, más inductivo. Es como ya un metaanálisis, ¿no? Luego está la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? En la cual el aprendizaje es un proceso que no es individual para nada, sino que se produce en un contexto social, en un contexto cultural, ¿vale? Y esto influye en el pensamiento y en el comportamiento de las personas, ¿no? Por tanto, en el desarrollo en general, ¿no? Cada función, entonces, aparece en el niño, ¿vale? 2 veces, primero en el nivel social, interpsicológico, por tanto, y después en el individual, intrapsicológico, ¿vale? Se aplica igualmente para la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y siempre hay un intercambio social como origen de estas funciones. Aquí veis esta tablita o esta gráfica en la cual se explicita un poco esto, ¿no? Hay un desarrollo cognitivo con el aprendizaje individual, social y se transfiere a todo tipo de procesos, la atención, la formación de conceptos en general, ¿no? Se necesita un apoyo para el desarrollo de las habilidades, ¿vale? Y bueno, pues es básicamente esto lo que nos dice, ¿vale? Luego está un tercer modelo, que es el modelo biopsicosocial,
en el cual el desarrollo se entiende como algo dinámico entre los factores biológicos, sociales y psicológicos. Tenemos diferentes etapas, empezamos por la etapa anatómica, la gestación, una etapa de autonomía motora que va desde el nacimiento hasta los 3 años. Tenemos una etapa de lenguaje y comprensión del medio de los 3 a los 10 años, desarrollo de las funciones ejecutivas de los 6 a los 12 años y ya un desarrollo de identidad personal de 12 años en adelante, ¿no? Hasta etapa adulta. Una vez hemos definido el desarrollo psicomotor desde las diferentes teorías un poco existentes, vamos a meternos en el qué es, ¿no? A definir qué es un trastorno, por tanto, del neurodesarrollo, ¿no? Bueno, un trastorno del neurodesarrollo se entiende como un grupo, los trastornos como grupo de trastornos que tienen como características comunes que afectan a la conducta y a la cognición, perdón que me fui, ¿vale? Cuyas manifestaciones se dan en el periodo de la infancia, que causan dificultades en la adquisición o ejecución de funciones intelectuales, motrices, del lenguaje o de la socialización y cuya etiología en la mayoría de los casos es desconocida. Como características fundamentales, pues los síntomas pueden estar presentes en sujetos normales, normotípicos, totalmente, sin que exista marcadores biológicos. La comorbilidad es habitual y hay problemas adaptativos en la interacción entre la genética y el ambiente. ¿Vale? El daño precoz puede tener consecuencias más graves que un daño posterior. De esta forma, el desarrollo cognitivo depende de la integridad de las estructuras cerebrales en diferentes momentos del desarrollo, ¿no? El daño prenatal o durante el primer año de vida es el más grave, incluso si la reorganización tiene lugar y el hemisferio no dañado asume funciones. Hay una depresión general de las habilidades, por tanto, asumidas como las propias del hemisferio que no ha sido dañado, ¿no? Los efectos del daño cerebral pueden no ser fijos o estáticos después de los 2 años y no estabilizarse hasta que el desarrollo cerebral no se ha completado o en gran parte, que esto sucede aproximadamente hacia los 12 años, ¿no? Que coincide un poco con un desarrollo mucho más maduro, unas funciones mucho más elaboradas de funciones ejecutivas más establecidas, ¿no? Es por tanto que los efectos del daño temprano requiere un seguimiento, un diagnóstico temprano y una evaluación de todas estas funciones de forma muy exhaustiva para conocer el alcance de la lesión y el impacto que todo ello tiene en la vida funcional y adaptativa del paciente. Aquí tenemos que tener en cuenta, por tanto, un periodo sensible y un periodo crítico, ¿vale? Los periodos sensibles son más frecuentes, más prolongados y durante ellos hay una adquisición gradual de funciones que pueden extenderse durante años. Y un periodo crítico. Los periodos críticos son eventos menos comunes que ocurren en momentos generalmente muy breves, muy definidos, durante los cuales se produce un cambio significativo en una región específica del cerebro. Y aquí debemos de especificar un poco la ventana de oportunidad, ¿no? Que es el momento óptimo. Esta ventana de oportunidad la tenemos que tener muy clara los neuropsicólogos, los especialistas que trabajamos en el neurodesarrollo, porque hay un momento óptimo del desarrollo durante el cual una función determinada emerge, ¿no? Durante este momento, esa estimulación de la función es esencial para potenciar la presentación de una forma mucho más funcional, ¿no? Y aquí se me ocurre hablar de los pacientes que tenemos con condiciones neurológicas desfavorables, ¿no? Qué importante es tener en cuenta esta ventana de oportunidad para poder estimular funciones que todavía no se han dado, que no han tenido, que no han emergido, pero que si lo trabajamos bien sabemos que puede aparecer de una mayor, en mayor o menor medida, pero si no entramos en esto, puede ser que haya una falta de función, ¿no? De falta de lenguaje, falta de control motor, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso aquí también la atención temprana que
bueno, que en este país existe, que se da, pero que solamente cubre hasta los 6 años y debería de prolongarse mucho más tiempo, ¿no? Porque sabemos que los primeros 6 años se dan ciertas funciones, pero a partir de los 6, sobre todo, madura más la parte más ejecutiva. ¿Cómo detectar los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, pues una adquisición tardía en los hitos del desarrollo psicomotor, unas dificultades en todos los entornos de forma variable, es decir, en la familia, escuela, y aquí hay mucha gente que me dice, ya, pero es que en mi casa se comporta de una forma, en la escuela de otra. Bueno, esto es así, pero siempre las dificultades sí podemos un poco verlo de forma global, podemos identificar, se pueden identificar que esto se da, por ejemplo, problemas de socialización en todos los entornos, aunque por supuesto en un entorno conocido el niño no se comporta de igual manera, ¿no? Y aquí es importante también destacar el no querer versus no poder, ¿no? Hay veces es como, bueno, pero no quiere, ya, bueno, a lo mejor tiene una dificultad para poder mostrar eso que en otros contextos se da, ahí pues los condicionantes, la parte del ambiente, ¿no? Puede favorecer o puede ser o puede perjudicar, ¿no? El que se exprese este tipo de habilidades en todos los contextos por igual. Hay unas dificultades significativas en la adquisición y ejecución de funciones en una o varias áreas, ¿no? Aspectos del desarrollo, generando un déficit de funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Esto lo vamos a ver en la fase de intervención, sobre todo, aunque también partimos en la evaluación, cómo es importante destacar la interferencia que todas esas habilidades o funciones se están dando en mayor o menor medida en los contextos en los que se mueve el paciente, ¿no? Y ahora vamos a entrarnos también en el modelo transaccional, bueno, pues cómo tiene en cuenta todos estos factores, ¿no? del ambiente. Eh, Entrando un poquito en la evaluación neurocognitiva, vemos cuáles son las fases fundamentales que un neuropsicólogo tenemos en cuenta, ¿vale? En el servicio de pediatría, en el ámbito sanitario. Por un lado, partimos de la observación, donde hay una interacción del niño con familiar, con el acompañante, los profesionales, ¿no? Vemos la conducta en consulta, el modo de afrontar las tareas, es decir, recogemos información cualitativa igualmente importante que el resto de las pruebas, que el resto de la exploración. Por otro lado, tenemos una anamnesis, ¿no? Recogemos historia clínica, donde especificamos los antecedentes, la funcionalidad, el contexto natural, el desarrollo en general, la alimentación, los sueños, el sueño, perdón, signos de alarma en los hitos de desarrollo. Tenemos muy claro cuáles son los momentos en los que aproximadamente cierta función o habilidad aparece. Y recogemos toda esta información incluso con informes previos, ¿no? Que ha podido traer el paciente de la consulta de otros especialistas a nivel educativo, etcétera, ¿vale? Por tanto, luego con toda esta información establecemos un protocolo de pruebas neuropsicológicas donde exploramos de forma más específica las funciones con unas pruebas en concreto, ¿no? Tenemos unos resultados, unas puntuaciones Z, una conducta durante la realización de la prueba que también anotamos y las estrategias incluso compensatorias o no, facilitadoras dentro de esta evaluación, ¿no? Bueno, pues si a lo mejor tiene una dificultad, me lo invento, en funciones ejecutivas, como ciertos pacientes que son muy conscientes de estas dificultades, ciertos niños, puedan darse incluso autoinstrucciones, ¿no? O pueden repetir las instrucciones dadas por el especialista para tener cierto control, monitorear de cierta forma su propia conducta. Luego también tenemos pruebas de neuroimagen, ¿no? Un informe neurológico, datos anatómicos, datos orgánicos
sobre el propio paciente, una historia un poquito también de edad gestacional, bueno, datos relevantes a nivel médico, complicaciones que haya podido tener el paciente. Y aquí las pruebas de neuroimagen, que si bien no es un objetivo prioritario para el neuropsicólogo, sí nos ofrece mucha información y es un buen complemento para el estudio funcional. Esto es lo que os hablaba antes, ¿no? Existen diferentes modelos de evaluación neuropsicológica. Un modelo transaccional para mí es el que es más ecológico, es el que recoge todos los ambientes en los que se mueve el niño, ¿no? Es la teoría de Bronfenbrenner, en la cual el sistema es ecológico, está basado en el desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes y cómo esto influye en los cambios cognitivos, relacionales, morales, ¿vale? Tiene que ver con una interacción pura y dura entre los trastornos del desarrollo y el ambiente, porque por tanto esta influencia tiene un resultado en general, ¿no? La neuropsicología conductual, la neuropsicología clínica evolutiva, la psicología social, sistémica y conductual bebe un poquito de este modelo transaccional, ¿vale? Este es un modelo cognitivo puro y duro, pero está claro que yo creo que para entender bien cómo se comporta un niño debemos de tener en cuenta los diferentes ambientes y de que esto no es algo fijo, es un proceso totalmente dinámico, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues analizar al niño dentro de las restricciones que va poniendo el ambiente, ¿no? Hay una serie de pasos que son importantes destacar aquí, ¿no? Tenemos por un lado conocimientos, el desarrollo, el neurodesarrollo, cómo se da este proceso de forma normotípica, ¿vale? Planteamos una causa del problema, una hipótesis relacionada con el comportamiento, con las funciones cognitivo, las funciones emocionales, ¿vale? La emoción es otro aspecto que se recoge en este informe de evaluación. Tenemos una entrevista con con la familia en general, con la escuela, con el paciente, si tiene cierta edad, porque a veces esto es un poco complicado, ¿vale? Pero a partir de cierta edad sí que mantenemos una entrevista con el paciente para ver cuánto es de consciente de sus dificultades, cuáles son sus potenciales desde su punto de vista. La escuela, pues bueno, recogemos también información por parte del colegio, de los docentes, del orientador de la escuela, ¿no? Muchas veces tienen ya un informe previo que recogemos y que es importante incorporar. En este informe familiar también recogemos la historia del desarrollo, cuáles son los hitos que ha ido cumpliendo, en cuáles ha tenido dificultad, el comportamiento pasado, el actual, si hay mucha discrepancia, porque hay veces que una de las demandas que nos traen es, bueno, ahora está así, pero es que antes era de otra forma, ¿no? O a lo mejor incluso hay cierta regresión en algunas funciones o ha habido algún evento que haya un poco bueno, facilitado o no pues ciertos comportamientos, ¿no? Pues hay un traumatismo, pues hay problemas de memoria, tema atencional, ¿vale? Las interacciones, cómo él se relaciona con el resto de los niños, con los iguales, con los adultos. Y ahí, según esto, hacemos una selección de pruebas, ¿no? Hay una interpretación neuropsicológica posterior de los resultados, pero bueno, siempre es tener en cuenta, debemos de tener en cuenta como profesionales que hay unos puntos débiles, unas áreas, bueno, podemos decir deficitarias y unos puntos fuertes neurocognitivos, emocionales, que es muy importante tener en cuenta para luego diseñar un buen programa de neurorehabilitación, ¿no? Para ver cómo ese paciente puede compensar estas dificultades y también incluso cuáles son sus intereses, ¿no? Cuáles son sus áreas de motivación, qué es lo que le interesa para poder establecer ciertas áreas de trabajo desde esos intereses. No es lo mismo trabajar un niño que
no sé, tiene problemas de atención, pero le interesa mucho los coches, pues bueno, a lo mejor puedes montar toda una sesión o todos unos objetivos de trabajo alrededor de esa área con material en concreto de coches, ¿no? Bueno, tenemos luego un perfil obtenido que con esto lo que hacemos es confirmar o reformular la hipótesis inicial. Siempre en la evaluación nos surgen, ¿no?, hipótesis de trabajo, hipótesis de diagnóstico, y según esto elaboramos las pruebas, ¿no? O establecemos una serie de pruebas, elegimos las pruebas. Hay veces que según estás pasando esta evaluación a nivel neurocognitivo de pruebas, ¿no?, específicas a nivel cuantitativo, nos surgen dudas y a veces reformulamos. Sí que tenemos que tener en cuenta que, y esto me parece muy importante señalar, que los neuropsicólogos no solamente pasamos pruebas cognitivas o cuantificadas, ¿no? Es muy importante la parte de conductual, ¿vale? El ojo clínico que el propio especialista también haya desarrollado a lo largo del tiempo con experiencia, ¿no? Tú ya sabes un poquito cómo se comporta el paciente, cómo se comporta el niño, qué está intentando decirte en algunos aspectos, ¿no? Cómo eso puede afectar a las relaciones que también tenga en casa, ¿no? Si tú le ves muy movido, si no, si está tímido, si es un paciente desinhibido, bueno. Es muy importante recoger el estado emocional también del paciente, porque hay veces que dedicamos tiempo para este apego un poquito. No va a haber apego terapéutico, por supuesto, porque no hemos iniciado terapia, pero sí puede haber cierta conexión entre el paciente y el profesional que está pasando esta evaluación o que se va a encargar, y tiene que haber cierto, bueno, pues cierto feeling, ¿no? Quizá. Para nuevas hipótesis, bueno, nuevas pruebas, entrevistas, y con todo esto reintegramos los datos e interpretamos las nuevas pruebas para elaborar un perfil completo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta evaluación neuropsicológica que llevamos a cabo en el ámbito sanitario? Pues detectar esfera del rendimiento afectado o movimiento madurativo cognitivo, ¿vale? Identificar o delimitar el alcance de la lesión cerebral, que muchas veces hay detrás, ¿no? Porque recogemos o abarcamos diferentes ámbitos de la neuropsicología, ¿no?, del niño, no solamente los niños con afectación cerebral, con una lesión, sino también, bueno, pues a veces incluso en los trastornos del neurodesarrollo ya hemos visto que no tienen una causa orgánica aparente. Muchas veces, que ya veremos después cómo trabajamos a nivel multidisciplinar, hay un síndrome detrás, ¿no? Sabemos mucho y poco a la vez porque nos queda mucho camino por recorrer en descifrar el cerebro, ¿no?, y el sistema nervioso y identificar también lo orgánico, ¿no? Por otro lado, identificar puntos fuertes, ya lo hemos dicho, y débiles, apoyándonos en los aspectos más desarrollados a la hora de intervenir, ¿no? También esto es importante para conocer las estrategias, el momento en el que las utiliza, la eficacia, el tipo, consistencia temporal. Si es una estrategia que utiliza solamente en un contexto determinado con su madre, por ejemplo, en casa, o es capaz de extrapolarlo a otros contextos, si le facilitamos un poquito el ambiente, ¿no? Y aquí vuelvo a insistir la importancia del ambiente en el desarrollo biológico madurativo del niño, ¿no? Estudiar factores internos y externos que afectan al comportamiento del niño y estimar el grado de motivación, ya lo hemos dicho, metacognición de sus limitaciones, observar la actitud ante sus dificultades, si es un niño que se frustra, si es capaz, tiene capacidad de resiliencia, ¿no?, de tirar hacia adelante, de pedir ayuda, ¿no?, conocer expectativas familiares, porque hay veces, sobre todo en daño cerebral, que nos encontramos, bueno, pues que es muy difícil cuando ha sido un niño con un desarrollo normotípico, ahora mismo encontrarse con estas dificultades, ¿no? Hay un duelo, hay un proceso de duelo que hay que elaborar, y que debemos de
un poco concienciar a la familia y a todos los especialistas que trabajan con este niño, porque quizá ahora esta imagen del niño ya ha cambiado de una forma importante y no es lo mismo, ¿no? Y entonces el propio niño también muchas veces es consciente de esas dificultades nuevas y tiene que adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Hay una posible evolución, pero esto es muy difícil también especificar en daño cerebral o con el niño por una simple razón que es la plasticidad, ¿no? Y que hay una reorganización a nivel del sistema nervioso que, bueno, no debemos de ser nosotros los que pongamos las limitaciones, sino que esto se va a ir dando de forma natural según vayamos trabajando y vayamos estableciendo las metas de trabajo y reorganizando después o reevaluando para establecer nuevos objetivos, ¿no? Aquí hay que diferenciar, por ejemplo, en mi caso particular, que trabajo en ámbito público, en ámbito privado. En ámbito público, ahora mismo en el 12 de octubre estamos en evaluación, no hacemos un seguimiento del niño, lo hacemos, pero a nivel un poco más de evaluación y no tanto de plantear intervención, ¿vale? Luego en el ámbito privado estamos con la evaluación, con la exploración en general de todos los ambientes en los que se mueve el niño, coordinándonos con un equipo muy amplio en el 12 de octubre también, pero hay una intervención, hay una planificación de la neurorehabilitación o de la rehabilitación, ¿no? En caso de otras especialidades. En el caso, por ejemplo, del hospital público, en lo que nos encontramos básicamente a nivel neuropsicológico es una primera consulta y consultas sucesivas. Por edad, ¿vale? Hacemos un screening y esto es importante indicarlo. El tiempo estimado es entre 45 y 60 minutos, donde según la patología, según la dificultad o el síndrome o la enfermedad que muestre este paciente, vamos a establecer un protocolo, ¿vale? De evaluación o vamos a elegir dentro de ese protocolo más o menos que tenemos ya instaurado, porque tenemos una inmediatez, tenemos un tiempo determinado, como ya os digo, no podemos explorar de todas las funciones de una forma muy extensa, ¿vale? Entonces, en una primera consulta hacemos una historia clínica, una exploración en general, pruebas psicométricas, ¿vale? Elegimos estas pruebas, corregimos las pruebas y elaboramos todo en la misma consulta, un informe clínico que le entregamos a la familia. Más o menos unos 75 minutos en primera consulta, ¿vale? Con 30 minutos de corrección y del informe y de devolución de esta información a la familia, a los pacientes, ¿no? En unas consultas sucesivas hacemos un poco lo mismo, el seguimiento, cómo ha ido evolucionando durante ese tiempo. Nuevas pruebas en caso de ser necesario, porque a lo mejor, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de los niños prematuros los vemos muy chiquititos, luego lo vemos a los 2 años, a los 4, a los 6, ¿no? Y hay veces que si están muy afectados o tienen muchísima necesidad, incluso les citamos antes, ¿no? Hay un protocolo más o menos general de seguimiento, pero esto dependerá siempre del profesional, siempre de la necesidad del paciente para poder citarle en caso de que sea necesario de forma más temprana, ¿no? Hay una corrección, por tanto, en los informes y un tiempo estimado entre 45 y 60 minutos. Ahí os he puesto en una tablita más o menos cuál es el protocolo que nosotros seguimos de exploración, ¿vale? Neuropsicológica. Menores de 4 años, mayores de 4 años. Menores de 4 pasamos un Bailey 3, una escala del desarrollo infantil, un Kumanin, basamos en el WIPSI 3 y actividades lúdicas varias, ¿no? Como contacto ocular, juego simbólico, atención compartida, lenguaje comprensivo, expresivo. O sea, en la propia consulta favorecemos un ambiente en el que por medio de actividades o tareas más cualitativas podemos también evaluar esas funciones, ¿no? En los niños mayores de 4 años, el CABIT seguro, el razonamiento abstracto y no inteligencia fluida y cristalizada, claves del WIS 5 como atención sostenida, un TMTA dependiendo de la edad,
ahí pongo mayores de 4 años, pero claro, un TMTA no se lo vas a pasar a un niño de 4 años, ¿vale? Cuando estamos explorando la parte más ejecutiva a partir de los 6-7 años, pues pasamos, por ejemplo, memoria verbal, visual e incluso un TMTB, ¿vale? Desde el zoo, un Stroop, estas son las pruebas más o menos que pasamos, pero ya os digo que elegimos, ¿vale? Habilidades visoespaciales con una figura compleja del rey o la sencilla si es un niño más pequeño. Bien, en ocasiones se necesitan 2 sesiones para reevaluar hipótesis, como ya he dicho, y completar información, ¿no? Partimos de unos objetivos principales, determinamos si existe o no un trastorno del neurodesarrollo, confirmamos si hay un daño adquirido y valoramos también la repercusión de los tratamientos si han existido, ¿no? Pacientes que ya llevan un tiempo pues un tanto rodados, ¿no? Valoramos posible regresión cognitiva, si hay, por ejemplo, una epilepsia, pues si hay focos epilépticos, si hay repetición de crisis epilépticas, vemos cómo se puede transformar, ¿no? Estas necesidades en otras, porque bueno, pues sabemos que las crisis repetidas pueden provocar daño a nivel nésico, a nivel atencional, a nivel de velocidad de procesamiento, a nivel de lenguaje. Entonces, bueno, pues según esto vamos valorando específicamente más pruebas, ¿no? En la intervención tenemos unos principios básicos, ¿no? Tenemos unos principios de plasticidad, un principio de diseño personalizado, una generalización y validez ecológica. Entonces, partimos de una plasticidad, ¿no? Unos cambios plásticos en el cerebro lógicos tras una lesión, ¿vale? Que esto sabemos que se va dando a lo largo de toda la vida, no es como antes que se pensaba que solamente se daba en la niñez, ahora sabemos que incluso un cerebro adulto es plástico en menor medida, pero sigue siendo plástico, sigue habiendo una reorganización cerebral, hay un diseño personalizado a unas necesidades personales que debemos de atender y según esto diseñamos un programa concreto beneficioso, ¿no? Que sea funcional para cada paciente. Hay una generalización y validez ecológica, puesto que nosotros trabajamos para que el paciente pueda generalizar, pueda transformar todo lo aprendido y adaptarlo en los distintos ambientes para que sea lo máximo funcional posible. Y bueno, como estrategias de intervención, recuperar una función en su totalidad. Tenemos en cuenta que puede haber una restauración, puede haber una compensación o puede haber una sustitución, ¿no? Como restauración, bueno, pues la idea es restaurar, recuperar, ¿no? Su propia palabra lo indica, recuperar una función en su totalidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Estimulamos las funciones cognitivas afectadas para recuperar el nivel que había previamente, ¿no? Al paciente. Cuando la estrategia es la compensación, hay unos niveles de funcionalidad óptimos, ¿vale? Minimizamos el impacto de las alteraciones cognitivas mediante ayudas externas para lograr una mayor autonomía funcional. Luego tenemos la sustitución, ¿no? Que lo que hacemos es potenciar el empleo de habilidades alternativas, ¿no? Intrasistémicas, intersistémicas, donde facilitamos una reorganización funcional a partir de los sistemas que están intactos funcionalmente hablando y menos afectados, ¿no? En general. Entonces, bueno, pues sustituimos. ¿Qué hacer? Esto es un poco los principios básicos de la intervención, pero esto lo tenemos que adaptar a la población infanto-juvenil, ¿no? ¿Qué hacemos cuando trabajamos con esta población? Tenemos en cuenta las condiciones neurológicas desfavorables, los síndromes, las enfermedades raras. Por tanto, debemos de prevenir, ¿no? En muchos casos hay una mayor plasticidad en población infantil que en adultos, esto ya lo sabemos, y hay una importancia de integrar la información que procede de distintos contextos y profesionales. La mejor intervención, ¿vale? Aunque debemos de valorar el tipo de trastorno que presenta el niño, siempre será la que facilite los procesos normales del desarrollo en su medio, ¿no? Con una intervención siempre guiada por parte de la familia y por parte del entorno, ¿no? Tenemos en cuenta, por un lado, el área cognitiva académica, el área socioemocional,
el área conductual. Todo eso con una interrelación importante entre estos sistemas, ¿vale? Y planteamos una intervención neuropsicológica infantil que vamos a coordinar todo el trabajo con la familia y con la escuela, ¿no? Con la familia dando psicoeducación, terapia conductual, pues muchas veces ciertos trastornos del neurodesarrollo tienen una alta comorbilidad con un trastorno más conductual y entonces necesitan muchas veces los padres pautas, ¿no? De trabajo en casa. Y en la escuela, hay una psicoeducación en la escuela, pues porque hay una reorganización, ¿no? Al final de lo que existía antes y de lo que existe ahora, ¿no? Entonces, tiene que haber algo coordinado, tiene que implementarse también ciertas medidas de adaptación metodológicas o curriculares, según en qué caso sea, y hay una intervención en áreas concretas. Sabemos que la escuela tiene muchísima saturación de niños, ¿no? De alumnos, y que no se puede desarrollar un plan como tal personalizado 100%, pero sí que se tienen que tener en cuenta las dificultades para poder adaptar ciertos procesos de aprendizaje. No es tanto el niño el que se tiene que adaptar, sino es el docente o es el sistema educativo el que tiene que acercarse al niño para favorecer el aprendizaje en general, ¿no? El rendimiento académico, aunque ya sabemos que esto es lo ideal, que no siempre sucede en la realidad. Os voy a hablar de un caso, ¿vale? Un caso que me parece muy importante o muy reseñable, que es el caso de una niña que la vamos a llamar Ana, es un nombre falso, ¿vale? Para preservar la identidad de la paciente. Es una niña de 7 años con un daño cerebral adquirido por encefalopatía hiposíco-isquémica grave secundaria a 2 episodios de parada cardiorrespiratoria de origen traumático. Hubo un atrapamiento, un aplastamiento con una puerta de garaje que ocurrió en el 3 de junio del 2023. Esta paciente fue trasladada al hospital, esta niña fue trasladada al hospital 12 de octubre, el 18 de julio del 2023, y eso está mal, se le hace una valoración, ¿no? Eso está mal, vamos, realmente se le traslada en el momento, ¿no? Hay un diagnóstico de encefalopatía hiposíco-isquémica grave, una tetraparesia espástica, una disfagia orofaringea, una epilepsia sintomática, fractura de mandíbula cerrada, una discapacidad visual cortical. Este es el diagnóstico que tiene esta niña, ¿no? Bueno, en una resonancia magnética cerebral, en el 6 de junio, ¿vale? Hay unos hallazgos compatibles con una encefalopatía hiposíco-isquémica extensa, es decir, la niña se quedó sin oxígeno, obviamente, hay una afectación en ambos lóbulos occipitales, regiones perirrolándicas, algunos surcos prefrontales izquierdos, ganglios basales, hipocampo. ¿Vale? En el 19 de junio se realiza una nueva resonancia magnética que se traduce por unos marcados surcos en la convexidad. Hay una atrofia, ¿no? Persiste además una señal de intensidad cortical en todos los territorios de forma segmentaria. Parece existir una alteración del putamen, ¿no? En la intensidad de señal del caudado, una restricción en hipocampos, ¿vale? O sea que ya prevéis un poquito cómo puede estar esta paciente, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces se le aplicaron las siguientes pruebas, una batería de pruebas neuropsicológicas. Veis cómo pasó un tiempo determinado, ¿vale? Entre el momento en que se produce esta encefalopatía hiposíco-isquémica y se le aplican las pruebas neuropsicológicas. Hay unos 6-7 meses de diferencia, ¿vale? Obviamente, lo primero es estabilizar a la paciente, constantes vitales, constantes médicas, ¿no? O sea, como una atención médica absoluta para poder preservar o para poder favorecer la supervivencia de esta paciente, ¿no? Pero bueno, estas son las pruebas posteriormente que se le pasaron. Bueno, pues un PET-BOAR, ¿vale?
un cierre gestáltico con KBC2, reconocimiento facial de emociones, orientación de líneas, clase de palabras, comprensión de instrucciones. Esta paciente tenía lenguaje, ¿vale? Pero bueno, estaba muy afectada, fluidez verbal, prueba de vocabulario, memoria visual y un control inhibitorio. Como resultados, bueno, pues conducta durante la evaluación, que ya hemos dicho que es súper importante indicarlo, la paciente colabora parcialmente durante la evaluación, sí que se ve que hay pruebas en las que no se percibe igual de competente, se puede frustrar, ¿no? Y entonces trata de evitar esta situación. Dependiendo de la tarea, presenta esta dificultad en persistir en la misma, ¿no? En mantener la concentración sobre la tarea que responde a, por supuesto, sus problemas atencionales, ¿no? Pero también a una cuestión pura y dura motivacional. Una conducta socioemocional ligeramente inmadura para su edad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no hay un nivel premórbido, es decir, no tenemos una línea base, no, esta niña su desarrollo psicomotor fue normotípico, ¿vale? Entonces no podemos compararlo con lo previo. Como habilidades cognitivas generales, un índice general de 64 con un déficit moderado, ¿vale? Un índice verbal de 73, déficit ligero, un índice no verbal de 62, un índice de memoria de 58, ¿no? Y un déficit moderado en general en las habilidades cognitivas en global. Luego vamos específicamente valorando, explorando las tareas o las funciones de forma más precisa, ¿no? Hay una rapidez, por ejemplo, las funciones motoras, hay un déficit acusado en la rapidez de la velocidad psicomotora, ¿no? De la mano dominante medida por la prueba esta de Peg-Ward, ¿no? Por la Grove. Habilidades no verbales, orientación de líneas, una habilidad para percibir estímulos visuales con distintas posiciones en el espacio. Tenemos un déficit ligero, un reconocimiento facial de emociones para reconocer estados en general, expresiones, ¿no? Un déficit ligero, también en cierre gestáltico para conseguir percibir formas incompletas o desde perspectivas inusuales. En la parte no verbal, también, por supuesto, en el razonamiento, una dificultad para deducir relaciones con material que requiere procesamiento visual, espacial y de forma menos comprometida en el razonamiento abstracto verbal, ¿no? Para deducir relaciones a través del lenguaje. En concreto, las funciones lingüísticas, por un lado la comprensión gramatical, categorías de palabras, denominación y fluidez verbal. Encontramos cómo hay una medida de comprensión de estructuras lingüísticas con dificultad, ¿no? Que se observa una dificultad a nivel de elaboración sintáctica, la que no requiere tampoco habla del paciente, ¿no? Pero sí que existe un déficit importante con categorías de palabras también, un déficit moderado para establecer conocimientos semánticos de agrupación, ¿no? Por categorías, denominación para nombrar objetos y fluidez verbal semántica, ¿no? Para evocar, para emitir rápidamente palabras que pertenecen a una categoría semántica en concreto, ¿no? Por supuesto, las funciones nésicas, ¿no? Una memoria narrativa evalúa la capacidad para recordar narraciones de forma inmediata. Encontramos un déficit ligero con mayor afectación en la visual inmediata para mantener la memoria inmediata material puro y duro visual, ¿no? En las funciones ejecutivas fue medido el control inhibitorio para mantener instrucciones, ¿no? Un objetivo, inhibiendo respuestas que son automáticas o habituales, pues un déficit moderado. Como conclusiones del trabajo con este paciente, con esta paciente, con Ana, nos encontramos que respecto a habilidades cognitivas generales hay un deterioro cognitivo, perdón, en comparación con el nivel premórbido, ¿vale? Si bien no lo hemos podido cuantificar, sí que recogemos, insisto en esto, no es todo cuantitativo, ¿vale? Hay veces que sí que es necesario y por supuesto nos ofrece mucha información, sobre todo cuando queremos también reevaluar o ver cómo o valorar
la intervención que proponemos con cada paciente, ¿no? Pero sí que es importante decir, ya digo, que esta niña iba a la escuela ordinaria, había un desarrollo normotípico, el neurodesarrollo era completamente normal y apropiado, adecuado por edad, y entonces, bueno, no podemos comparar, pero sí podemos decir que había un nivel normal, ¿no? No se había dado la ocasión de consultar con ningún especialista en concreto, ¿no? Obtiene un nivel intelectual que corresponde con una discapacidad intelectual leve, 54, no aparecen diferencias significativas entre los índices verbal 73 y no verbal 62. En el índice de memoria también se sitúa por debajo de su edad y en el perfil de habilidades cognitivas específicas también aparecen dificultades generalizadas en todos los dominios de funcionamiento. Es decir, esta niña además necesita una supervisión, una ayuda totalmente del adulto, ¿no? De forma constante y continuada, ¿no? La colaboración en general fue buena durante las sesiones de evaluación y también las sesiones de tratamiento neuropsicológico es muy, muy bueno, manteniendo la motivación. Es una niña súper dulce, es una niña con muchísimas ganas de mejorar, de bueno, de superar estas dificultades, ¿no? Sí que aparece baja tolerancia a la frustración cuando hay actividades que le cuestan más, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que es una niña que tenía muy buen funcionamiento. A nivel psicopatológico, en este momento no aparecen datos de interés, ¿no? Alteraciones significativas. Esta niña tiene un seguimiento actual por parte de oftalmología, neurología, maxilofacial, logopedia, psiquiatría, terapia ocupacional, psiquiatría más bien por el tema de conciliar sueño, ¿no? Del dolor, terapia ocupacional, fisioterapia. Bueno, actualmente tiene una intervención por parte de distintas especialidades también, 2 sesiones de fisioterapia, 2 de logopedia, 2 de terapia ocupacional, 2 de neuropsicología. Esta niña ha empezado a ir al colegio, pero hasta ahora pues no acudía, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía todas estas terapias, ¿no? El seguimiento es súper bueno. Y de aquí yo creo que también podéis un poco intuir qué hace un servicio, una especialidad en neuropsicología, en pediatría, ¿no? En el ámbito sanitario, pues porque trabajamos con distintas especialidades, nos nutrimos de ellas, coordinamos trabajo, tenemos distintos enfoques, pero siempre en pro de mejorar la atención y desarrollar una atención muy personalizada del paciente, ¿no? Por un lado tenemos la neuropsicología, que es nuestra especialidad, en la cual neurorehabilitamos, ¿no? Hay unas estrategias de compensación, planificamos una atención, un programa, diseñamos un programa de trabajo muy específico, psicología clínica, pues desórdenes emocionales, problemas conductuales, un acompañamiento, psiquiatría, trastornos del sueño, tratamiento farmacológico, terapia ocupacional, trabaja desde el entrenamiento en las actividades de la vida diaria, hay una adaptación del entorno, del ocio, el tiempo libre, cómo transferimos esto que aprendemos en consulta, ¿no? En tratamiento específico, individual, muchas veces grupal también, porque hay veces que es importante ver cómo interacciona, ¿no? Cómo se desarrollan ciertas funciones en grupo, pues cómo transfiere desde la terapia ocupacional todo lo aprendido, cómo generaliza todos estos aprendizajes, ¿no? La fisioterapia, problemas motrices, alteraciones posturales, alteración del tono muscular. También necesitamos un niño con daño cerebral, con afectación con epilepsia, pues ciertos, ¿no? Que nos enseñen a los neuropsicólogos cómo hacer las transferencias en caso de de que sean precisas, o bien de ponerles en la silla o en donde corresponda, ¿no? Cómo poder manipular a este paciente, ¿no? Neurología, pues pruebas de neuroimagen, neurofisiología, diagnóstico diferencial, hay un abordaje farmacológico y la logopedia pues aborda temas de alimentación, de lenguaje de forma más específica
e incluso implementa un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación con trabajo de pictogramas o fotos, ¿no? Hay una orientación, por supuesto, y es la importancia de humanizar, ¿no? Esto os lo he puesto porque creo que es relevante. O sea, vale, yo evalúo, yo intervengo, pero tengo que orientar, ¿no? Tengo que recoger también en las preguntas que nos vienen dadas desde la familia, ¿no? Desde otros ámbitos, desde los hermanos, desde, no sé, desde el colegio, ¿no? Principalmente, bueno, hay preguntas, os he recogido ahí 4, pero que podríamos poner muchísimas preguntas que nos hacen los padres y a los que debemos de dar respuesta, porque al final ese es el propósito, ¿no? de nuestra especialidad, de la neuropsicología, es responder a estas preguntas de una forma, bueno, lo más sensible y lo más acertado y lo más próximo a la realidad, pero desde un punto de vista humano, ¿no? La inteligencia mejora, ¿qué le digo al colegio? ¿Cómo hago para que me preste atención cuando hacemos los deberes juntos? Mi hijo puede hacer exámenes distintos a sus compañeros, ¿vale? Bueno, pues esto es la base de nuestro trabajo, ¿no? No podemos establecer o sea, no tenemos una bolita mágica, ¿vale? Pero sí que podemos prever cuánto de distante está la realidad de esa expectativa que el padre o la familia o el colegio tiene, ¿vale? Entonces, bueno. Luego tenemos otra vía, ya hemos visto la evaluación, hemos visto la intervención y la orientación. Nos metemos en la última fase que es la investigación. Actualmente, bueno, tenemos distintos ámbitos, ¿no? En los que trabajamos, en los que investigamos, porque creemos que hay una parte clínica importante de trabajo con el paciente, pero por supuesto, cuanto más aumentemos la población de trabajo, más podemos generalizar, ¿no? Mayor será la generalización que hagamos de toda esta información que recogemos y que tenemos de forma muy, muy exhaustiva porque, bueno, pues tenemos un registro en concreto de todos los pacientes con todas las patologías, ¿no? Entonces, el conocimiento es la anticipación, ¿no? El conocimiento para anticiparnos. Ya hemos visto las fases o los principios en los que se basa la intervención. Tenemos que tener en cuenta que el conocimiento es la prevención, es lo que nos da nuestra potestad, digamos, nuestra sabiduría para poder diseñar de una forma más acertada o enfrentarnos a las distintas patologías, ¿no? que vemos en general en pediatría, ¿no? Ahora mismo os he puesto ahí todas las que tenemos abiertas actualmente y el trabajo que hacemos con las distintas especialidades. Por eso la importancia de nuestra especialidad dentro de el trabajo multidisciplinar, ¿no? Del ámbito sanitario. ¿Qué hacemos en el hospital? Pues esto es lo que hacemos, ¿no? Programa del niño oncológico, ¿no? Vemos un montón de niños y con esto podemos pasar pruebas, un protocolo específico, podemos plantearnos diseño de un programa en concreto partiendo de cada niño y de la variabilidad de cada niño, ¿no? Pero por supuesto sabemos que los niños con cáncer, pues bueno, fallan en ciertas áreas y hay un patrón en concreto, ¿vale? En mayor o menor medida, pero seguimos investigando sobre ello, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el Hospital Beata Mariana estamos con el estudio de Childbus, que es realmente un estudio muy novedoso, no bueno, un poco concordando todas las áreas de trabajo, ¿no? Es un proyecto en el cual hay una estimulación transcraneal por corriente directa, ¿vale? TDCS. Entonces, lo que hacemos es coger a niños, elegimos, ¿no? Hay un criterio de admisión o de selección a este programa en el cual, bueno, tiene que son niños con hemiparesia,
¿vale? Con buen lenguaje, pero con algún daño, obviamente, cerebral, y lo que hacemos es poner electrodos de forma directa eh, y mientras pues le pasamos pruebas a nivel de fisioterapia, ¿no? A nivel motor, pero bueno, mientras que está recibiendo esta corriente, ¿no? Entonces hay una evaluación neuropsicológica que se pasa también a este paciente, ¿vale? Y hay un tratamiento, esto es algo previo, antes de someterles a esta estimulación, lo que se hace es una evaluación previa a nivel neuropsicológico, ¿vale? Luego durante 2 semanas, todos los días, durante 40 minutos, tiene esta estimulación por corriente directa, en la cual hay un trabajo de ciertas áreas, ¿no? También a nivel motriz, pero hay atención, hay memoria, etcétera. Después de este tratamiento, digamos, de estas 2 semanas, se le vuelve a hacer una valoración neuropsicológica para ver una evolución, para ver cómo ha ido evolucionando, y a los 3 meses se vuelve, de haber finalizado, se vuelve a repetir. Entonces estamos ahora mismo en plena fase de selección de pacientes y de que no lo he dicho, pero es más o menos hasta los 16 años, y entonces, bueno, estamos en ello, estamos con las evaluaciones, ¿vale? Bueno, luego tenemos por otro lado, por destacar, un registro nacional de aciduria glutárica tipo 1, que es una enfermedad, un error congénito del metabolismo, ¿vale? Que trabajamos con dietistas, trabajamos con genetistas, eh, para ver cuál es identificar a nivel genético, ¿vale? Cuál es el fallo que hay. Y bueno, lo que hacemos en este caso, por ejemplo, es nos ponemos en contacto con los distintos hospitales a nivel nacional, y nos envían pacientes ya también por parte de la Asociación de Aciduria Glutárica tipo 1, con Elena Carpio, presidenta de la Asociación de AG1, que os animo a que lo consultéis, lo miréis. Y bueno, pues nosotros hacemos la valoración neuropsicológica, recogemos la dieta, datos de dieta, ¿no? Recogemos subtipo bioquímico, bueno, ciertos datos relevantes, cómo ha ido el desarrollo, el neurodesarrollo en general, y le estudiamos a lo largo del tiempo. Hay muchos pacientes que no solamente hemos visto una vez, sino unas cuantas veces, ¿no? Así que, bueno, luego hay, por ejemplo, también esto sí que es un poco más de intervención, rehabilitación cognitiva con perros, ¿no? Hay un programa específico de terapia para niños que están afectados o bien porque tienen algún tumor, porque están del niño ingresado, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos los perros, ya sabemos cuál es el beneficio de estas terapias, ¿no? Del trabajo con los perros. Para finalizar, es importante destacar nuestra labor, ¿no? El neuropsicólogo es una figura central en el cuidado integral del paciente, actuando como un puente entre la teoría, la práctica clínica y la colaboración multidisciplinar, ¿vale? Nuestro trabajo no solo mejora la calidad de vida del paciente, sino que también fortalece la red de apoyo en la que participa, maximizando las posibilidades de recuperación y desarrollo óptimo desde un enfoque integral y coordinado con las distintas especialidades, y teniendo en cuenta al sistema familiar, pues porque al final nuestro trabajo debe repercutir en una mejora también, en una calidad de vida, ¿no? En el día a día con la familia. Os pongo aquí un poquito de bibliografía para que veáis, bueno, pues, ciertos libros o ciertos artículos de interés que yo creo que merece la pena que echéis un ojo. Y nada, muchísimas gracias, esto es todo.